Iglesia amada del Señor, bienvenidos a esta mañana de gloria en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 104, el verso 24 dice: Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. Y ojo con esto, todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Amén y amén. La creación de Dios, y nosotros somos parte de esa creación. Este salmo exalta obviamente la grandeza de Dios, de cómo Él tiene un cuidado específico de toda su creación, de cómo realmente Él es el absoluto creador de todas las cosas, y cómo esa misma creación depende única y exclusivamente de Dios. Nosotros como creación de Dios no dependemos de nosotros mismos, dependemos del poder, de la soberanía de Dios, de la misericordia del Señor. Cuando el salmista está exaltando esta grandeza, él dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Es decir, no podemos contar todo lo que Dios ha hecho sobre la faz de la tierra. Solo Él tiene el dato exacto de todo lo que Él formó para crear este planeta, para crear la vida, para crear, como lo veíamos en esos animales en el mar, ¿sí? Cómo ellos esperan fielmente la provisión, la bendición de Dios cada día. Además de esto, la palabra exalta la sabiduría de Dios y dice: todo lo que tú hiciste, Señor, lo hiciste con sabiduría. Y definitivamente ver esta tierra con todo lo que hay, Dios tuvo que ser el único que podría haber hecho cada cosa con cada detalle y con la sabiduría tan grande con la que el Señor lo hizo. Entonces el salmista exalta precisamente la sabiduría de Dios, esa inteligencia de Dios para poder obrar, para poder hacer y poder colocar en cada lugar de la faz de esta tierra como Él quería. Dice: la tierra está llena de tus beneficios. Ese mensaje, esta parte de este pasaje bíblico me impacta, porque el salmista está diciendo: la tierra definitivamente está llena de todos los beneficios de Dios. En otras palabras, está diciendo: Dios colocó en esta tierra todo lo que nosotros sencillamente necesitábamos. Todo lo que el ser humano, todo lo que su creación en sí misma necesitaba, Dios lo colocó. Y es la misericordia de Dios y es el amor de Dios precisamente por su creación. Es el mismo ser humano el que se ha encargado de dañar y destruir todo lo que Dios colocó sobre la faz de la tierra. Por el egoísmo, por el egocentrismo, por el orgullo, la soberbia, por el poder desenfrenado de muchos. Lo único que ha hecho el ser humano es dañar lo que Dios nos dio, el beneficio tan grande que Dios entregó. En el pasaje indica y dice: he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. O sea, curiosamente acá el salmista menciona el mar, ¿sí? Ese mar que no tiene comienzo ni fin, ese mar infinito, ese mar que tiene profundidades, donde el hombre ha tratado sencillamente de llegar a las profundidades del mar, pero no ha logrado llegar absolutamente a nada. Se habla de que el ser humano que ha logrado sencillamente sumergirse a más profundidad ha sido a 30 metros de profundidad, y eso no es absolutamente nada para la anchura, para la profundidad del mar, para todos los misterios sencillamente que tiene el mar. Y el salmista exalta acá y dice: en ese mar hay seres grandes, hay seres pequeños, hay seres innumerables, no sabemos cuántos hay, y es la provisión y la bendición de Dios, porque de ese mismo mar el ser humano se provee para su alimento, y Dios sigue sencillamente trayendo esa bendición y esa provisión pese
a la maldad y al pecado de esta humanidad. ¿Cómo podemos decir nosotros que Dios no ama? ¿Cómo podemos decir en algunos casos que lo hablan y dicen Dios no es real o Dios no existe? El poder de Dios es grande, su sabiduría es demasiado extensa, su amor para con la humanidad es demasiado innumerable, hermano, y nosotros tenemos que reconocerlo fielmente. Pero acá es donde quería que llegásemos. Dice acá la escritura, allí andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Qué curioso, ¿no? Debajo del mar todas estas criaturas que sirven aún para provisión para el ser humano, y encima del mar navegan estas grandes naves que navegan por la misma sabiduría que Dios le entregó al ser humano, porque no es el ser humano el que ha creado estas grandes naves, fue Dios el que le dio la sabiduría, y todo esto empezó desde Noé, cuando Dios le dio la sabiduría necesaria y suficiente a Noé para que formase y crease sencillamente esa arca que navegaría por meses en medio del diluvio. Ahí es donde seguimos viendo el poder de Dios. O sea, el mensaje en esta mañana es para que tú te des cuenta cómo Dios está en un control absoluto, cómo Él es el creador, cómo Él sostiene sencillamente esta creación en sus manos de una manera poderosa y sobrenatural. Y dice el verso 27, todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Esto nos confronta, ¿no? Porque la creación, las bestias, los animales de esta tierra, esperan siempre la provisión del Creador. No están afanados, no están angustiados, no están preocupados por sí mismos. Ellos solamente, como lo dice acá, esperan en ti, oh Señor, para que tú les des su comida y se la darás a su tiempo, y eso es importante. El alimento para su creación siempre llegará a tiempo. Y si yo soy parte de esta creación, yo tengo que saber exactamente que Dios me dará la provisión a su tiempo, donde Dios sabe efectivamente que yo necesito las cosas sobre mi vida. Pero cuando tú te angustias, cuando tú te desesperas, cuando sencillamente pierdes la fe en el Señor, te desenfocas totalmente. El Señor dice acá en la palabra, les das, recogen. Abres tu mano y se sacian de bien. Qué figura tan hermosa, ¿no? Les das y ellos ¿qué? Recogen. Cada vez que Dios provee para nuestras vidas, recoge lo que Él te está brindando. Sé fiel en recibir lo que Dios te está entregando. Cada vez que Dios abra su mano para entregarnos algo, que tú te sacies del bien de Dios. No seas inconforme, no seas desagradecido con Dios. Hay muchos que son desagradecidos con Él. Hay muchos que se la pasan peleando con Dios porque no están conformes con lo que tienen. Pero esta creación recibe de su Creador y agradece de la provisión efectivamente que les está entregando el Señor. Pero a veces, como lo dice acá la Escritura en el siguiente pasaje, entonces escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser, y vuelven al polvo. Amén y amén. La palabra también habla de que el Creador en un momento determinado esconde su rostro. Y cuando Dios esconde su rostro, se supone que su creación se debería turbar. Pero algunos en este momento, en cambio de cuando Dios decide esconder su rostro, discuten con Dios, debaten con el Señor, se apartan sencillamente de la presencia de Dios, se ofenden porque Dios supuestamente les ha abandonado o les ha dejado. ¿Qué estamos haciendo entonces nosotros? Si Dios escondiera su rostro, ¿sería el momento de pelear con Él? ¿No sería el momento de clamar al Señor para que Él vuelva hacia nosotros? ¿Qué pasaría si Dios quitara el hálito, como lo dice acá? Ese hálito es el aliento de vida.
Y dice, la creación sencillamente cuando su creador decide quitar el hálito, pues dejan de ser, dejan de existir y volverán al polvo. Porque eso me muestra que el único que tiene el poder, eso me muestra que el único que tiene la autoridad definitivamente y la soberanía sobre todas las cosas es Dios. Yo lo único que hago es esperar en Él mi provisión. Yo lo único que hago es glorificar el nombre del Señor por su grandeza, porque Él formó este mundo, porque Él sostiene este mundo, porque Él sostiene a su creación y tú y yo somos parte de esa creación. Que Dios nos ayude a recibir los beneficios que Dios nos da. Que Dios nos ayude a entender su misericordia. Que Dios nos ayude a recibir la provisión. Que la queja quede de lado y que tú vuelvas a ser una persona agradecida con el Señor. Que vuelvas a entender que si Dios te formó, te puso sobre esta tierra, Él se encargará de sostenerte, Él se encargará de proveerte. Que hay de aquel día donde Él esconda su rostro de ti. Y si eso llegase a suceder sobre tu vida o mi vida, que sea el momento sencillamente de volver el corazón a Dios y decirle, Señor, no importa, seguiremos esperando en ti. Padre, te doy las gracias, te doy la gloria y la honra en esta hora. Y hoy te pido, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, que tú te glorifiques, que hayas hablado a través de esta palabra. Como tu creación esperamos en ti. Sabemos que eres el proveedor y el dador de todas las cosas. Y como lo dice tu palabra, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Te damos las gracias, te damos la gloria y la honra. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, bendiciones de lo alto. Y antes de discutir con Dios, agradece al Señor. Dios te bendiga y te guarde.